Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Epicuro. Epicuro es uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Es el creador de una ética helenística o filosofía helenística que se denomina ética epicúrea en honor a sus enseñanzas. Epicuro nació en el año 341 antes de nuestra era y murió en el 270 a.C. Es más conocido como Epicuro de Samos y fue un excepcional filósofo y pensador griego. Sus teorías desarrollaron los planteamientos del atomismo y del hedonismo racional. Siempre en busca del placer, asoció esta sensación a la discreción, la austeridad y la prudencia. A pesar de que la mayoría de sus escritos no se conservaron, sus ideas nos llegaron a través del poeta latino Lucrecio, en su obra de Rerum Natura, y también gracias a algunas misivas de Diógenes Laercio y de otros autores que también citan su filosofía y pues realmente ha tenido una influencia enorme a lo largo de la historia el pensamiento de Epicuro. A partir de ahora comentaré pues algunas frases que él pronunció o que escribió y que realmente son tremendamente sugestivas, son tremendamente inspiradoras. La primera es la siguiente: los bienes son para aquellos que saben disfrutarlos. Porque lo que quiere decir con esta frase Epicuro es que, diríamos, hay que saber vivir la vida, hay que saber disfrutarla, y por eso las personas que tienen bienes, si no saben disfrutarlos, pues realmente no van a ser realmente felices. En definitiva, que de nada sirve poseer riquezas si no se es capaz de ser más feliz, diríamos, pensando más en el interior de uno mismo, no, diríamos, lanzándose a los placeres de una forma desenfrenada, etc. También un valor muy importante para Epicuro es la libertad, y por eso dice lo siguiente: el más grande fruto o resultado de la autosuficiencia es la libertad. En definitiva, la independencia es algo muy importante en la existencia humana, porque no depender de nada ni de nadie es lo que da la auténtica libertad y lo que produce que seamos dueños de nuestra propia existencia. En cuanto a la amistad, que Epicuro pues señaló como uno de los valores principales de cualquier persona, también dijo que toda amistad es deseable por sí misma. Entonces, esto es verdad, por supuesto, y el propio Epicuro cultivaba pues amistades en su casa de campo, el jardín de Epicuro, a las afueras de Atenas, y ahí enseñaba y difundía su ética, su filosofía, su hedonismo, un hedonismo prudente, y realmente pues él destacó, al igual que Aristóteles también, el gran valor de la amistad entre las personas. Ciertamente el hombre es un ser social, en eso estaría de acuerdo Epicuro con Aristóteles, y realmente pues los placeres intelectuales, como son la amistad, el viajar, el conocimiento, el saber, etc., es lo más propio del ser humano. En ese sentido tiene un pensamiento parecido o similar al de Aristóteles. También pues el propio Epicuro señala los peligros, diríamos, del lujo, de la riqueza, y considera que hay que saber contener las intenciones de, diríamos, disfrutar de la riqueza o de querer acaparar muchos bienes o conseguir pues muchos bienes, porque eso diríamos que disminuye en el fondo la felicidad de cada sujeto. Por eso llega a decir: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. En efecto, porque cuanto menos se desea para poder vivir bien, mejor se vive. Y por lo tanto, en ese sentido, esa sería la actitud más adecuada, más prudente, más sensata, sin ninguna duda, para Epicuro y para sus discípulos. En relación pues con la cuestión de los dioses, tiene distintas frases sobre este tema Epicuro, pero él supone o cree que si los dioses existen, que está dispuesto a admitirlo, no intervienen para nada en la vida de los seres humanos, no los condicionan, no los limitan, no los ayudan, no les perjudican tampoco, porque todo depende de los átomos y del azar y, diríamos, del atomismo mecanicista que él, por supuesto, admitía
derivado de las enseñanzas de Demócrito y de Leucipo, los grandes atomistas de la antigüedad griega. Por otra parte, también él pues indica que la filosofía es una actividad pues discursiva, también escrita, y sobre todo que pues está, diríamos, desarrollada esta filosofía en función del deseo de ser feliz. Por eso dice lo siguiente: la filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. Por lo tanto, se aleja de planteamientos trascendentales, de planteamientos que piensen en lo divino o en un futuro después de la muerte, diríamos, en otro mundo supraterrenal, y en ese sentido huye de ese tipo de planteamientos. Simplemente afirma que solo tenemos esta vida real, esta vida material, empírica, y que no existe otra vida después de la muerte. Por lo tanto, en cierto sentido, se puede afirmar claramente que la filosofía epicúrea es una filosofía atea, en ese sentido, al menos. Porque, aunque reconozca que puedan existir los dioses, no intervienen en los asuntos humanos y es como si no existieran para las personas. Además, todo está constituido por átomos y por lo tanto no existe ninguna esperanza de una vida eterna después de la muerte, como 300 años después desarrolló el cristianismo, por ejemplo. Por otra parte, también él matiza mucho lo que es el placer dentro de su doctrina y realmente en el fondo para él es la ausencia de dolor, y así lo dice en otra de sus frases. El placer, señala, es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión, es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. En relación con esto está la cuestión de la ataraxia o tranquilidad de la mente o serenidad del ánimo, serenidad de la mente, y ciertamente pues tiene toda la razón. Y además sus palabras son muy sabias porque actualmente en el siglo XXI esta cuestión de la tranquilidad de la mente sigue estando presente, diríamos, en la sociedad. A pesar de que han pasado ya más de 2300 años desde las enseñanzas epicúreas, estas cuestiones siguen estando en la palestra, siguen siendo motivo de muchos libros, artículos, conferencias, discursos, etcétera, escritos de todo tipo, porque realmente es a lo que aspira todo ser humano, a la felicidad, al placer, a la satisfacción, al logro de sus propósitos en la medida, por supuesto, de sus posibilidades. Por tanto, diríamos que Epicuro trató temas que nos siguen interesando en pleno siglo XXI. Por otra parte, pues él también reconoce el gran valor de la memoria para ser más felices, y esto lo manifiesta, lo expresa en otra de sus frases, que dice: el que se olvida de los bienes gozados en el pasado es ya viejo hoy. En efecto, porque también el mismo Epicuro, en la parte ya última de su vida, en la que él ya intuía que su fin estaba muy próximo o muy cercano, él recuerda los momentos felices vividos pues con sus amigos, leyendo libros, escribiendo libros, porque escribió también muchas obras, y realmente todo eso le llena de felicidad. Por lo tanto, la memoria es algo que está unido claramente a la posibilidad de ser feliz, a la realidad de la felicidad, podríamos decir. Además, también Epicuro pues sabe ser austero, sabe ser humilde, y en ese sentido tiene una frase que lo expresa de una manera muy precisa: a quien no contenta lo pequeño, nada le contentará. Porque al final las cosas, las realidades de la vida no suelen ser generalmente grandiosas, y por lo tanto pues se entiende o se comprende que el ser humilde, el ser austero, el conformarse con no demasiadas cosas, pues es algo que es lo propio del sabio, de la persona que ya pues lleva una vida de forma autónoma y de forma también satisfactoria. Por otra parte, también por ejemplo, él matiza mucho la cuestión de los placeres,
Y por ejemplo dice: juzgamos mejores que los placeres muchos dolores porque se consigue para nosotros un placer mayor. En ese sentido, el valor de la resistencia, de la fortaleza, es realmente primordial en muchos momentos de la vida humana, porque hay que considerar que pues la vida está sujeta a azares, a contingencias, a problemas, y también, por supuesto, tiene momentos de gran satisfacción. Pero diríamos que también está presente el sufrimiento, están presentes los dolores durante la vida, y eso es preciso reconocerlo y aceptarlo. El valor de la aceptación también es fundamental para poder sacarle mayor partido a los placeres, a las sensaciones, a todos los fenómenos vitales. Por otra parte, él se muestra escéptico también en relación con los milagros divinos, y en una de sus frases lo dice: es absurdo pedir a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. En definitiva, es una reafirmación de la necesidad de un cultivo del carácter, diríamos de un mejoramiento de uno mismo en todos los sentidos, y como una tarea individual, subjetiva, personal. Por supuesto, existen muchos medios para realmente conseguir esto, pero tiene que partir de nuestra propia actitud, una actitud positiva, una actitud de mejora continua, etc. Otra frase que se ha comentado mucho de Epicuro, y es una de sus frases más recordadas, es la siguiente: la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Lo que sucede es que en este planteamiento de Epicuro, que es correcto en sus líneas fundamentales y no es objetable, porque lo que dice es cierto, el tema del miedo a la muerte, diríamos que no se basa tanto en que cuando la muerte llega, la persona ya no es capaz de ser consciente de nada, ni percibe nada, que eso es algo que generalmente las personas entienden perfectamente. El problema del miedo a la muerte es que la gente no quiere morir, no quiere desaparecer para siempre, y ante esa tesitura, ante esa problemática, pues la gente en general prefiere no pensar en el tema de la muerte para evitarse conflictos mentales, conflictos psicológicos y tristeza psicológica, podríamos decir. Pero, por supuesto, diríamos que Epicuro se adelanta a la psicología contemporánea, actual, y en ese sentido, podremos derivar de su planteamiento que no es necesario pensar continuamente en la muerte, porque eso entristece la vida. Sí ser conscientes de que va a llegar en un día determinado, pero vivir la vida de una manera alegre, despreocupada, prudente, de tal manera que se consiga evitar ese miedo a la muerte y ser más feliz, porque en eso sí insiste mucho Epicuro: todo tipo de temor y de miedo es un obstáculo de primer orden para conseguir ser felices. Por lo tanto, hay que evitar cualquier tipo de miedo o de temor ante la propia vida y también, por supuesto, ante la muerte. En relación con la cuestión de la política, Epicuro insiste en sus escritos y en sus afirmaciones en que es algo desaconsejable intervenir en política, porque es una fuente de preocupaciones, de problemas, etc., a diferencia de los estoicos, que sí consideran que es necesario. Por eso llega a decir Epicuro que el sabio no se esforzará en dominar el arte de la retórica y no intervendrá en política ni querrá ser rey. Por otra parte, también insiste en la importancia de conocer el interior de uno mismo, de saber reflexionar, saber pensar, y en una frase lo expresa, dice: retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Porque él considera que el deseo de compartir la vida con otras personas es un síntoma de debilidad de carácter, de debilidad personal, porque si bien él valora de una manera extraordinaria la amistad, diríamos que hay que partir de un conocimiento de uno mismo, de una autosatisfacción, en el sentido de saber conocerse, y de esa manera
buscar también la amistad, pero como un complemento, diríamos, a la propia tranquilidad interior que ya se tiene o de la que ya se dispone, y no como un sustitutivo, diríamos, de la autoestima personal o de la satisfacción interior en el desarrollo de una buena vida. Por lo tanto, diríamos, la compañía es algo positivo, pero no tiene que sustituir a la propia reflexión personal, a la propia actitud positiva interior, que es fundamental para luego tener amistades. También él es consciente de que la vida es un proceso, aunque relativamente largo, breve en el fondo, y se muestra muy profundo y muy agudo en una de sus frases, o en otra de sus frases, la que dice: todo el mundo se va de la vida como si acabara de nacer, porque todo el mundo se muere, pues aparentemente desprotegido, desvalido, etc., y así finaliza nuestra existencia. Eso es algo que es común a todas las personas, y así será, porque lo mismo que morimos desnudos, nacemos desnudos, en cierto sentido. Y por lo tanto esto es algo que se entiende perfectamente. También señala Epicuro la necesidad del autocontrol en la vida, en las relaciones con los demás especialmente, y por eso dice: una ira desmesurada engendra la locura, porque él considera, Epicuro, que el autocontrol es un rasgo básico para la felicidad, y eso considero que es algo indudable. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.